Desde latas para sopa hasta estrellas de cine, Andy Warhol revolucionó el mundo con sus creaciones. Desde los grises cielos de Pittsburgh hasta las fiestas más sofisticadas de su generación, Warhol alcanzó la cima de la fama. Vivió tan cerca del límite que eso casi lo mata. Enfocó el lente hacia la cultura americana y lo llamó arte. Andy Warhol. Una vida al límite. A Andy Warhol le gustaba decir que venía de ninguna parte. De hecho, uno de los artistas más famosos del siglo salió del monótono y gris Pittsburgh. Andy Warhol nació en 1928. Sus padres eran Julia y Ondřej Warhola, unos humildes inmigrantes provenientes de Eslovaquia, Europa Central. El pintor de vibrantes colores creció bajo el sucio y desolado cielo de las minas de carbón de Pittsburgh. Los Warhola vivían en una casa muy humilde sin cañerías en un rudo vecindario de inmigrantes. Cuando niño, Andy era tímido y frágil, a diferencia de sus violentos hermanos John y Paul. Andy era el preferido de su madre. A menudo ella le demostraba su gran afecto, lo consentía demasiado. Pero su padre, que era obrero, era muy severo y distante con Andy y sus hermanos. Los Warhola la pasaron muy mal durante la crisis que golpeó a Pittsburgh a principios de los años 30. El padre de Andy estuvo sin trabajo por un largo periodo. Como no tenían dinero para comprar juguetes, la madre de Andy lo motivó a entretenerse con un económico pasatiempo, el dibujo. Andy se lo tomó en serio. Acercarse al arte le era fácil, pero socializar con otros niños le resultaba complicado. La escuela era toda una prueba. A los 8 años, Andy sufrió una enfermedad poco común que le dificultó aún más compartir con otros niños. Padeció un desorden nervioso llamado mal de San Vito, que hacía que sus extremidades se movieran involuntariamente. Su piel estaba llena de manchas y estaba tan blanca como la de un fantasma. Los otros niños lo apodaron Mancha. Esto lo hizo volverse aún más tímido y comenzó a alejarse de sus amigos e incluso de su familia. Prefirió observarlos y no relacionarse con ellos. Su enfermedad lo alejó de los salones de clase por un mes, pero lo acercó más a su madre. Ella se internó con él en un mundo de libros para colorear y pinturas y permanecían dibujando por horas. Sería el inicio de una colaboración artística que continuaría por décadas. Julia era también muy religiosa y alentaba a su enfermizo hijo a buscar consuelo en Dios. Iban todos los domingos a la Iglesia Católica Bizantina, un oasis de colores deslumbrantes dentro de su gris vecindario. Andy, de 8 años, se refugiaba en la soledad de su enfermedad y en el ambiente desolado del encantador mundo de Hollywood, donde todos eran hermosos y parecían vivir libremente. Adoraba observar con atención las revistas de cine que su madre le compraba. Recortaba las fotografías de celebridades como Mae West. Las enviaba para que se las autografiaran figuras de la pantalla como Shirley Temple. El hijo de inmigrantes obreros decidió que lo que más quería en el mundo era ser rico y famoso. Sus primeros momentos de fama fueron cuando pintó retratos de los alumnos de la secundaria. Hizo amigos mediante los halagos. Con solo 14 años de edad, pintaba todos los días y realizaba extraordinarios y vívidos trabajos. De la sala de su casa y un sorprendente autorretrato. Pero su floreciente fama fue interrumpida ese mismo año.
En 1942, cuando el padre de Andy enfermó en su sitio de trabajo y murió repentinamente. Andy estaba tan desconcertado que huyó a casa de unos familiares durante el velorio de su padre. Su padre siempre soñó con que Andy fuera el primero de sus hijos en ir a la universidad, y poco a poco, durante varios años, ahorró dinero para sus estudios. En 1945, Andrew hizo realidad el sueño de su padre, cuando fue aceptado en el prestigioso tecnológico de Carnegie. Sus muchos compañeros de clase recuerdan al joven estudiante de arte como travieso, juguetón y algo excéntrico. Siempre observador del mundo que lo rodeaba, como si tomara notas mentalmente. Su inmensa curiosidad por la gente, sobre todo las personas creativas, lo llevó a unirse a grupos universitarios como el Club de Danza Moderna. Andy era el único hombre en el club. Le encantaba estar rodeado de amigas, pero nunca con una intención amorosa. Más que el romance, a Andy le interesaba la fama y quería un poco para él. La ciudad de Nueva York en 1949. Poseía una escena artística y comercial próspera al norte de la ciudad y una vida nocturna muy bohemia en el centro. Manhattan fue un imán para el joven de 20 años aspirante artista, Andrew Warhol. Con apenas unos dólares en el bolsillo y unos cuantos proyectos de arte de la universidad, tocó la puerta de varias agencias de publicidad y tiendas por departamentos. En una semana, su primer golpe contra el pavimento le brindó su primera oportunidad. Una elegante revista le pidió que hiciera las ilustraciones para un artículo, casualmente sobre la escalera al éxito. Sus líneas elegantes y curvas y su fresco estilo cautivaron tanto al director que le asignó 6 páginas más de esa misma entrega. Un error en la edición borró la A de su apellido y salió como Warhol. A Andy le gustó. Talento artístico rebautizado se popularizó en poco tiempo y fue recompensado con trabajos para pintar perfumes, sombreros, guantes, lo que ellos quisieran darle. Pero mientras su carrera iba en ascenso, sus hábitos personales se vieron perjudicados. Su madre comenzó a preocuparse por su hijo menor, a quien sus amigos llamaban el harapiento Andy, por su vestir desaliñado y por su departamento poco aseado. En 1951, su madre y su hermano le ayudaron a buscar un mejor departamento y ella decidió mudarse con él. Los dos vivirían juntos durante los próximos 20 años. Su madre pasó a ser su ángel de la guarda, confidente y colaboradora, incluso en su trabajo. Gracias a Julia Warhol, siempre había lienzos para él, compraba sus utensilios de trabajo y otros materiales. Incluso firmaba en nombre de él. A veces lo hacía con su propio nombre en los trabajos de su hijo. Los dibujos ingeniosos y con gracia que Andy realizó en 1951 obtuvieron mucho éxito y por primera vez en su vida ganó mucho dinero. Pronto la gente adinerada lo acogió en sus círculos sociales elitescos, con los que él había soñado desde su crisis infantil. Pero el trabajo era la verdadera pasión de Warhol, no el amor. Estaba decidido a dejar el negocio del arte comercial y comenzar en la Liga de los Artistas de Bellas Artes. Para el momento, el mundo del arte estaba dominado por el expresionismo abstracto. Imágenes personales muy profundas y crudas. Pero Warhol se unió a un grupo nuevo y rebelde de artistas que estaban en contra de esta tendencia. Este grupo se autodenominó artistas pop. Tomaron la cultura popular y la convirtieron en un arte vibrante y llamativo. En lugar de reflejar la angustia interna, los artistas pop pintaban el mundo exterior a ellos mismos. Imágenes vulgares y superficiales de una nación próspera de la posguerra. Así que en 1960, Warhol puso su mirada sobre uno de los iconos más famosos de la cultura popular, la Coca-Cola. En 1962, un amigo le dijo que debería pintar sobre lo que más le gustaba.
Así que pintó dinero. En ese mismo año, 1962, obtuvo el Gran Premio. Dejó a todos atónitos con una pintura que se convirtió en las imágenes más famosas de todos los tiempos: las latas de sopa Campbell de Andy Warhol. Las latas de sopa catapultaron la reputación de Warhol. Su nueva personalidad pop lo llevaría al viaje más encantador y al final más peligroso de su vida. A comienzos de los años 60, Estados Unidos vivía una ola de auge económico. Pero muchos también estaban consternados por el precio de la prosperidad. Una creciente adicción a consumir productos. Sin pensarlo mucho, Andy Warhol se sumergió en este debate cultural con su primera exhibición de latas de sopa en julio de 1972. Warhol tomó un objeto ordinario y lo llamó arte. Era una manera revolucionaria de ver el arte y la cultura de consumo. Por convertir los objetos de su cocina en kitsch, se hizo una estrella mundial del arte. Los admiradores se apersonaban en sus exhibiciones y se pronunciaban sobre su trabajo. Andy amaba tener la atención de todos. Luego se interesó por Hollywood y las estrellas populares del momento, tal como cuando era niño. También captó el lado turbulento y escabroso de Estados Unidos en los años 60. Y se aprovechó de la fascinación del público por las heroínas trágicas al convertirlas en casi símbolos religiosos. Realizó imágenes y objetos espléndidamente coloridos y vívidos, adaptados a un público que no necesitaba saber nada de arte para disfrutarlos. No pasó mucho tiempo para que sus admiradores se preguntaran ¿quién es Andy Warhol? Pero él se había creado una imagen propia. Era un enigma. Pero los reporteros no se rendían. A él le encantaba confundirlos. No decía mucho y así nos hacía rogar por más. Le decía a los reporteros que le gustaría ser una máquina. En su estudio plateado, al que llamaba The Factory, repetía imágenes una y otra vez, como si fuera una línea de ensamblaje de arte producido en serie. Como se esperaba, el estilo industrial de Andy y su agresivo interés por la fama lo convirtió en centro de atención y objeto de críticas. Para 1963, Andy Warhol tenía suficientes razones para estar feliz. Su círculo de amigos y admiradores crecía, su arte se vendía muy bien y tenía dinero de sobra. Así que compró una pequeña cámara de video y decidió probar con las películas, su pasión desde la infancia. Su filosofía era simple: centrarse intensamente en las actividades más mundanas hasta que se hicieran fascinantes, o al menos fascinantes para él. Como siempre, Andy rompió todas las reglas. Con frecuencia no enfocaba el lente y eliminaba por completo el desarrollo y la edición. Los adeptos al cine de vanguardia estaban encantados, aunque numerosos críticos estaban desconcertados y catalogaron sus películas de ilógicas e incluso estúpidas. We're trying to make it so bad, but doing it well. La pequeña fábrica de estrellas de Warhol y su indetenible producción de arte capturaron la vitalidad y la revuelta de Estados Unidos a mediados de los años 60. En su estudio, Warhol también tenía una banda musical de Velvet Underground para relajarse. Al parecer, casi todos los que pertenecían a la cultura popular querían ser parte del salvaje laboratorio de magia y confusión de Andy Warhol. Una nueva revista apareció como respuesta en 1967, Rolling Stone, y fue un éxito contundente. Warhol decidió superar a esta publicación y lanzó en 1969 una revista de farándula cinematográfica llamada Interview. También produjo unas cuantas películas durante los años 70, pero contrató a profesionales para hacerlas. No era de mucha ayuda, pero para Warhol era importante ser director de cine para poder rodearse de estrellas. En 1970 se hizo tan famoso como cualquiera de ellas.
Andy, con sus siempre cambiantes y coloridas pelucas y trajes ajustados, se convirtió en un animal social supremo. Él y su círculo de amigos iban a numerosas fiestas durante la noche. Él había conseguido un medio para convertir su arte en dinero. Pintaba retratos por comisión, $25,000 y más. Un artista por contrato con clientes como Mick Jagger, quien pareciera escoger su retrato favorito. Warhol, la estrella, pintaba a otras estrellas, y uno hacía al otro más famoso. Sus retratos eran un halago tanto para presidentes como para estrellas populares. Su fama y dinero nunca lo abandonaron. Sin embargo, su toque de distinción dentro del mundo de artistas respetados desaparecía. Muchos de ellos lo veían como un retratista de sociedad, a quien le importaba más el dinero que el arte. Intentó retomar su lugar perdido dentro del mundo del arte con unos trabajos muy sugestivos, como esta serie de 1976 llamada Skulls. Él predijo que en el futuro todos tendrían 15 minutos de fama mundial, pero su propia fama duraría mucho más que eso. La fama parecía ser su única y verdadera pasión. A finales de los años 70, en la ciudad de Nueva York, el epicentro de su vida nocturna era la discoteca Estudio 54, y Andy Warhol era el campeón más notorio del club. Su vida parecía encantadora desde afuera, pero sus amigos estaban preocupados. Decían que su simulada sonrisa ocultaba una batalla emocional interna. El espíritu de Warhol revivió a comienzos de los años 80, cuando algunas jóvenes estrellas del arte que estaban en ascenso eligieron a Warhol como socio artístico. Era una especie de leyenda viviente. Ahora Warhol, ya cerca de los 60 años, se sentía halagado por la jovial atención. Pero él seguía viviendo el ocaso de su pasada fama y ya no era el centro de atención. Le dijo a sus amigos que le tenía mucho miedo a los hospitales. Estaba seguro de que no saldría con vida si volvía a entrar a uno de estos centros, pero apenas unas semanas después de la inauguración de la última cena, los dolores estomacales eran tan fuertes que ingresó en el hospital de Nueva York para que le extrajeran la vesícula. La cirugía fue un éxito. Andy pudo dormir la noche del sábado 21 de febrero, pero nunca despertó. En la madrugada comenzó a ponerse pálido y débil y tuvo un paro cardíaco a las 5:30 am. Todos los esfuerzos por salvarlo fueron en vano y a las 6:30 am el rey del pop estaba muerto. La noticia recorrió el mundo rápidamente. Amigos y celebridades se reunieron en un gran servicio funeral en Nueva York, mientras que su familia lo enterró durante una modesta ceremonia en su pueblo natal en Pittsburgh, al lado de la tumba de su madre. Poco menos de un año después, la vasta colección de tesoros de Andy y las baratijas fueron a la subasta de Sotheby's. Los admiradores de Warhol se llevaron todo por $25 millones, prueba de que el arte del comercio pudo haber sido el legado artístico más importante de Warhol. Warhol, al querer clasificar objetos y productos ordinarios como arte, cambió la manera de ver nuestra cultura. La fama y la obsesión por el dinero fueron el núcleo de sus temas. Su frase de que todos en el futuro tendríamos 15 minutos de fama captó hábilmente el narcisismo de su época, en la que muchos soñaban con ser famosos. Andy Warhol no guardó nada con más cuidado que a él mismo. Hizo de su apariencia desgarbada toda una intriga.
Andy Warhol hizo que lo ordinario se viera extraordinario. A través de la imaginación, soñó con la manera de dejar atrás sus sombríos orígenes, luego se convirtió en la estrella de su propia fantasía.